Nunca imaginé que una simple visita al milaral de mi abuelo cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde cualquiera de verano, el sol comenzaba a ocultarse y el aire olía a tierra mojada tras la lluvia de la mañana. Caminaba entre las altas hojas doradas, disfrutando del silencio, cuando escuché un susurro extraño, como si alguien me llamara por mi nombre. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el espantapájaros, de pie en medio del campo, con su rostro de paja y ojos vacíos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero me dije a mí mismo que era solo mi imaginación. Sin embargo, justo cuando iba a seguir caminando, el susurro se volvió un grito ahogado que me heló la sangre. ¿Quién estaba ahí? El milaral se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con sus plantas altas y secas que crujían bajo el viento suave. El aroma a maíz maduro mezclado con el olor terroso del suelo húmedo llenaba el aire. El sol bajaba lentamente, tiñendo todo de un naranja cálido que contrastaba con la sombra que proyectaba el espantapájaros. Sentía la textura áspera de las hojas al rozar mis brazos y el calor del día que aún persistía en el aire. A lo lejos, el canto de un grillo rompía el silencio, pero en el milaral, el silencio era casi absoluto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. El espantapájaros parecía observarme, inmóvil, pero había algo en su postura que no me gustaba. Me acerqué un poco más al espantapájaros, notando cómo la paja que formaba su cuerpo parecía moverse ligeramente con el viento, aunque no había brisa suficiente para eso. La tela de su camisa vieja estaba rasgada y su sombrero de paja estaba ladeado, como si alguien lo hubiera ajustado hace poco. El olor a humedad y madera vieja emanaba de él, mezclado con un aroma inexplicable, algo metálico y oxidado. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde detrás de las plantas. El silencio se volvió pesado, casi opresivo, y el sol se ocultó por completo, dejando el milaral en penumbras. Por un instante, creí escuchar pasos detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Solo el espantapájaros, que parecía más vivo que nunca. Mientras caminaba para salir del milaral, un crujido seco resonó a mi izquierda. Me detuve en seco, el corazón me latía con fuerza. Miré hacia donde venía el sonido y vi que una de las plantas se movía sin viento. De repente, la figura del espantapájaros pareció girar la cabeza hacia mí. Parpadeé, incrédulo, pero cuando abrí los ojos, su rostro estaba de nuevo mirando al frente. Traté de convencerme de que era un juego de luces y sombras, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Entonces, escuché un susurro, apenas audible, que decía, «No te vayas». Mi piel se erizó y sentí un frío intenso recorrer mi espalda. ¿Quién o qué estaba hablando? Decidí apurar el paso, pero el susurro se convirtió en un murmullo constante, como si el viento llevara voces lejanas. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible pero palpable. El espantapájaros parecía moverse ligeramente cada vez que miraba hacia atrás, siempre manteniendo la distancia, pero nunca perdiéndome de vista. De repente, un grito agudo cortó el aire, y el milaral se llenó de un silencio absoluto, como si todo el mundo hubiera desaparecido. Mi respiración se volvió errática y el sudor frío me cubrió la frente. Intenté correr, pero mis piernas parecían pesadas, como si el suelo se hubiera vuelto pegajoso. Algo estaba atrapándome en ese lugar, y no sabía cómo escapar. Me detuve, tratando de calmarme, y apoyé las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Fue entonces cuando vi cómo el espantapájaros comenzó a avanzar hacia mí, con movimientos torpes pero decididos. Su rostro de paja parecía deformarse, y sus ojos vacíos brillaban con una luz oscura y siniestra. Sentí un miedo paralizante, y mi cuerpo temblaba sin control. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el viento. La figura se acercaba cada vez más, y el aire se volvió denso, difícil de respirar. Sentí que algo frío y áspero tocaba mi brazo, y un olor fétido invadió mis sentidos. No podía moverme, atrapado entre el terror y la incredulidad. El espantapájaros estaba a centímetros de mí cuando, de repente, todo se detuvo. El viento cesó, el murmullo desapareció y el milaral quedó en un silencio absoluto. Pude escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza, y el sonido de mi respiración entrecortada. La figura parecía observarme, inmóvil, como evaluando si era una amenaza o una víctima. Sentí una presión en el pecho, como si el aire faltara. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Entonces, una voz profunda y gutural salió de la boca del espantapájaros. «No debiste venir aquí». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, y supe que no estaba solo en ese campo.
De repente, el espantapájaros levantó sus brazos y un viento helado comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las plantas se doblaran y crujieran violentamente. La oscuridad se espesó, y sombras extrañas comenzaron a surgir entre las hojas. Sentí que algo invisible me agarraba por los pies, tirando de mí hacia el suelo. Grité, luché por liberarme, pero era inútil. La figura se acercó más, y su rostro se transformó en una máscara de horror indescriptible, con ojos que ardían en rojo. Sentí que mi cuerpo se congelaba, y una voz susurrante me envolvía, repitiendo palabras que no entendía pero que helaban el alma. En medio de la desesperación, cerré los ojos y recordé las historias que mi abuelo me contaba sobre ese milaral, que estaba maldito, que el espantapájaros era el guardián de almas perdidas. Abrí los ojos y vi que la figura se desvanecía lentamente, como si el amanecer estuviera llegando. El viento cesó, y el silencio volvió a reinar. Me levanté temblando, con el cuerpo entumecido y el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré alrededor y el milaral parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Sentí que una parte de mí se había quedado atrapada allí, con el espantapájaros. Salí del milaral sin mirar atrás, con la sensación de que alguien o algo me seguía. Desde ese día, no he vuelto a pisar ese campo, pero en las noches sin luna, escucho susurros en el viento y siento una presencia que me observa. Mi sueño se ha vuelto inquieto, y a veces despierto con la sensación de que alguien está parado al borde de mi cama. Intento olvidar, pero sé que el espantapájaros no me ha dejado ir. Esa maldición, ese susurro, ahora forma parte de mí, y temo que algún día volverá para reclamar lo que dejó atrás. He intentado contar esta historia a mis amigos, pero nadie me cree. Me llaman loco o exagerado, pero yo sé lo que vi y sentí. El miedo no es algo que se inventa, es una realidad que se siente en cada fibra del cuerpo. A veces me pregunto si fue real o solo un sueño, pero las marcas en mi camisa y el olor a paja quemada en mi piel me recuerdan que no fue imaginación. El milaral sigue ahí, esperando, y el espantapájaros sigue vigilando. No sé si alguien más ha sufrido lo mismo, pero sé que no soy el único. Una noche, mientras revisaba viejas fotos de la familia, encontré una imagen del milaral con el espantapájaros. Pero algo me heló la sangre. En la sombra detrás de él, había una figura borrosa que parecía mirarme fijamente. Era imposible saber si era un hombre o una sombra, pero sus ojos brillaban con la misma luz roja que vi esa noche. Cerré la foto rápidamente, pero el escalofrío permaneció. ¿Quién o qué estaba realmente en ese campo? ¿Y qué relación tenía con mi familia? Unos meses después, recibí una carta anónima que solo decía: no olvides lo que viste. El espantapájaros no descansa. Esa noche, sentí la misma presencia que en el milaral, y un susurro que me llamaba por mi nombre. Me asomé a la ventana y vi una sombra alta y delgada parada en el campo detrás de mi casa, con brazos extendidos y una cabeza de paja que brillaba bajo la luna. El terror me paralizó, y supe que la maldición me había seguido. No podía huir. Decidí enfrentar lo que fuera que me acechaba. Volví al milaral con una linterna y una cruz que había encontrado en la vieja casa de mi abuelo. La noche estaba oscura y el viento helado cortaba mi piel. Caminé entre las plantas, buscando al espantapájaros, que apareció de repente, más amenazante que nunca. Sentí su mirada fija en mí, y una voz que retumbaba en mi cabeza: este es tu destino. Con el corazón en la garganta, levanté la cruz y recé, esperando que eso fuera suficiente para romper la maldición. El espantapájaros se desvaneció lentamente, y el viento cesó. El milaral volvió a ser solo un campo de maíz, pero yo sabía que la sombra nunca desaparece del todo. Desde entonces, vivo con la certeza de que algunas maldiciones son eternas, y que hay lugares donde el tiempo y la vida se detienen, atrapados en un susurro que nunca muere. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese llamado, y sé que, en algún lugar, el espantapájaros sigue esperando. Porque hay secretos que no deben ser descubiertos, y maldiciones que nunca se rompen. Nunca olvidaré la noche en que decidí caminar solo por el milaral de mis abuelos. Era una costumbre de mi infancia, pero esa vez el aire estaba más denso, como si algo invisible me observara desde las sombras. El campo parecía infinito bajo la luz pálida de la luna, y el espantapájaros, plantado en el centro, destacaba como una silueta siniestra. Caminé despacio, escuchando el crujir de las hojas secas bajo mis botas. El olor a tierra húmeda y maíz maduro llenaba mis pulmones, pero sentía un escalofrío que no podía explicar. De repente, escuché un susurro, tan bajo que dudé si era real.
Me detuve, conteniendo la respiración, y el silencio se volvió tan pesado que hasta mi corazón parecía retumbar en mis oídos. Miré alrededor, pero solo vi las interminables filas de maíz y la figura inmóvil del espantapájaros. Decidí acercarme, aunque una parte de mí gritaba para que volviera a casa. Cada paso que daba parecía más difícil, como si el suelo se volviera pegajoso. El espantapájaros, con su sombrero raído y camisa desgarrada, parecía mirarme fijamente. El viento soplaba suave, pero el aire estaba helado. Sentí una presión extraña en el pecho, como si el campo entero esperara mi próximo movimiento. El ambiente era opresivo, la niebla comenzaba a cubrir el suelo y el aire se sentía helado, a pesar de ser verano. El maíz se alzaba por encima de mi cabeza, formando un laberinto donde la luz de la luna apenas lograba colarse. El espantapájaros tenía la ropa sucia y desgastada, y su rostro de saco estaba cosido con hilos gruesos, dándole una expresión grotesca. El olor a humedad y a madera podrida se mezclaba con un leve aroma metálico, como si algo oxidado estuviera enterrado cerca. Sentí la piel erizarse cuando una ráfaga de viento movió la paja de sus brazos, produciendo un sonido seco y desagradable. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada por el miedo. De vez en cuando, el crujido de una rama o el roce de una hoja me hacía girar bruscamente, convencido de que no estaba solo. El espantapájaros parecía más grande de cerca, y sus ojos, hechos de botones negros, reflejaban la poca luz como si estuvieran vivos. El maíz se movía levemente, pero el sonido era como un susurro. Me obligué a tocar el espantapájaros, solo para demostrarme que era una simple figura de paja. Al rozar su brazo, sentí la textura áspera y fría, y un cosquilleo recorrió mi mano. En ese instante, un susurro claro llegó a mis oídos. No debiste venir. Me sobresalté y retrocedí, tropezando con una raíz oculta bajo la tierra. Caí de espaldas, y el maíz me envolvió como un manto oscuro. Me levanté rápidamente, con el corazón desbocado, y miré al espantapájaros, que seguía inmóvil. Sin embargo, juraría que su cabeza estaba ahora ligeramente inclinada hacia mí. El viento aumentó, haciendo que las hojas chocaran entre sí, produciendo un murmullo inquietante. Decidí alejarme, pero cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible intentara retenerme. Mi respiración era cada vez más agitada y el sudor frío recorría mi espalda. Mientras avanzaba, sentí que el aire se volvía más frío y denso, dificultando la respiración. El maíz crujía a mi alrededor, y de repente, escuché un sonido metálico, como si algo arrastrara una cadena sobre la tierra. Me detuve en seco, y el silencio volvió a apoderarse del campo. Miré hacia atrás y el espantapájaros seguía allí, pero ahora parecía estar más cerca, aunque yo estaba seguro de haberme alejado. Un sudor frío me recorrió la frente, y mi pulso se aceleró aún más. Empecé a correr, empujando las plantas a mi paso, pero el maíz parecía cerrarse detrás de mí, bloqueando cualquier posible escape. El olor a tierra mojada se intensificó, mezclado con un aroma a quemado. Sentía que el campo entero estaba vivo, respirando conmigo, esperando que cometiera un error. De pronto, una figura surgió entre las plantas. Era otro espantapájaros, idéntico al primero, pero con la ropa aún más desgarrada y la cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Sentí un terror paralizante, incapaz de moverme. Este segundo espantapájaros levantó un brazo lentamente, como si me estuviera señalando. Un murmullo surgió de todas partes, palabras incomprensibles mezcladas con risas ahogadas. El aire se volvió irrespirable, y el olor a quemado llenó mis fosas nasales. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la espesura. El maíz se agitaba a mi alrededor, formando figuras con las sombras. Las plantas parecían susurrar mi nombre, y cada vez que intentaba avanzar, sentía que algo me sujetaba los tobillos. El maíz comenzó a moverse como si algo grande se desplazara bajo la tierra. Sentí vibraciones en mis pies, y el suelo tembló levemente. Los dos espantapájaros se acercaban, sus movimientos torpes pero decididos. El miedo me hizo retroceder hasta chocar con una planta gruesa. Cerré los ojos, esperando despertar de una pesadilla, pero el frío y el olor a paja podrida eran demasiado reales. Cuando abrí los ojos, ambos espantapájaros estaban a solo unos pasos de mí, y sus ojos de botón brillaban con una luz rojiza imposible. El susurro se transformó en un grito lejano, como si muchas voces hablaran a la vez. El viento giró bruscamente, levantando polvo y hojas secas a mi alrededor. El susurro se hizo más fuerte, ahora claramente diciendo mi nombre. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible apretara mi corazón.
Los espantapájaros extendieron sus brazos, y sus manos de paja rozaron mi piel, helándome hasta los huesos. Un tercer espantapájaros emergió del maíz, esta vez sin cabeza, pero con una sonrisa cosida en el torso. El terror me hizo caer de rodillas, temblando incontrolablemente. El aire vibraba con voces y risas, y el maíz parecía inclinarse hacia mí, como si el campo entero conspirara para atraparme. Los botones de los ojos brillaban cada vez más, y sentí que la oscuridad me envolvía por completo, tragando mi voluntad y mis fuerzas. Intenté gatear lejos, pero una mano de paja me sujetó el tobillo. Sentí la piel rasgarse y el frío subió por mi pierna como una corriente eléctrica. Miré hacia atrás y vi los rostros vacíos de los espantapájaros observándome, sus bocas cosidas moviéndose como si intentaran hablar. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor dentro de mi cabeza. De repente, todo el maíz comenzó a agitarse violentamente, y el cielo se cubrió de nubes negras. Un rayo iluminó el campo, y por un momento vi docenas de espantapájaros avanzando entre las plantas. El miedo me paralizó, y solo podía pensar en escapar, aunque mis piernas no respondían. La tormenta estalló, la lluvia caía con fuerza y el viento aullaba entre las filas de maíz. Los espantapájaros se movían cada vez más rápido, rodeándome. El agua empapó mi ropa y el barro me dificultaba moverme. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y caí en un agujero poco profundo, cubierto de raíces y paja mojada. Los espantapájaros se asomaron al borde, mirándome desde arriba, y uno de ellos saltó dentro, aterrizando a mi lado con un golpe sordo. Intenté trepar, pero el barro resbaladizo me lo impedía. El agujero olía a podrido y a humedad, y el frío era insoportable. El espantapájaros dentro del agujero se acercó lentamente, y pude ver que sus costuras estaban manchadas de algo oscuro, como sangre seca. Su mano de paja se alzó y me tocó la cara, dejando un rastro frío y húmedo. Sentí un mareo repentino y el mundo giró a mi alrededor. El susurro volvió, esta vez más suave, como una nana macabra. «Quédate con nosotros», decía la voz, y las sombras de los otros espantapájaros se alargaban sobre mí. El miedo me paralizó, y solo podía mirar cómo la figura se inclinaba sobre mi rostro. El barro me cubría casi hasta la cintura, y el olor a muerte era insoportable. De pronto, la lluvia cesó y el silencio volvió de golpe. El espantapájaros se detuvo y levantó la cabeza hacia el cielo, como si escuchara una orden invisible. Aproveché ese instante de distracción para empujarme hacia arriba, clavando las uñas en la tierra mojada. Logré salir del agujero, jadeando y cubierto de barro. Corrí sin mirar atrás, sintiendo los pasos pesados de los espantapájaros tras de mí. El maíz parecía abrirse a mi paso, pero las sombras seguían persiguiéndome. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. El viento trajo consigo un último susurro: «Volverás». Al llegar al borde del milaral, tropecé y caí de bruces en la hierba. Miré hacia atrás y vi cómo los espantapájaros se detenían justo en la línea donde terminaba el maíz. Sus brazos colgaban inertes, pero sus cabezas giraron al unísono para mirarme. El susurro se desvaneció, y el viento arrastró el olor a paja mojada lejos de mí. Me quedé allí, temblando, hasta que la primera luz del amanecer comenzó a iluminar el campo. Los espantapájaros no se movieron más, pero sus ojos de botón seguían brillando en la penumbra. El miedo seguía latiendo en mi pecho, y supe que jamás olvidaría esa noche. Durante días, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los espantapájaros acercándose, sentía el frío de sus manos y escuchaba el susurro en mi mente. Intenté contarle a mi familia, pero nadie me creyó. Dijeron que era una pesadilla, que el maíz no guarda secretos y que los espantapájaros son solo muñecos viejos. Pero yo sabía la verdad. El miedo se instaló en mi pecho, y cada noche revisaba la ventana, esperando no verlos en el campo. Una tarde, encontré una pequeña figura de paja en la puerta de mi habitación, con los mismos ojos de botón. Nadie admitió haberla puesto allí, y el olor a tierra mojada volvió a llenar el aire. El susurro regresó, suave pero persistente: «Nunca te irás del todo». Comprendí que la maldición del milaral me había seguido, y que los espantapájaros no olvidarían mi visita. Cada vez que pasaba cerca del campo, sentía la mirada de cientos de ojos de botón clavados en mi espalda. El miedo nunca se fue, y el susurro sigue acompañándome en sueños y en vigilia. Sé que algún día tendré que volver, enfrentar lo que dejé atrás y descubrir el verdadero origen de la maldición. Hasta entonces, vivo con la certeza de que los espantapájaros están esperando, pacientes, en la oscuridad del maíz. Porque hay lugares de los que uno nunca regresa igual, y secretos que prefieren ser olvidados.
Cada vez que cierro los ojos, escucho ese llamado, y sé que, en algún lugar, los espantapájaros siguen esperando. El maíz susurra mi nombre cuando el viento sopla fuerte, y el olor a paja quemada nunca desaparece. Mi vida cambió para siempre, y ahora sé que hay terrores que nunca se van. El campo parece tranquilo, pero bajo la superficie, la maldición sigue viva. Cuando mi madre heredó la vieja granja de la tía Lucía, nadie en la familia quería se mudar para ese rincón olvidado del interior. Pero las deudas nos obligaron. Recuerdo la primera vez que vi el milaral, era un mar dorado y denso, tan alto que parecía devorar la luz del sol. Mi padre bromeó diciendo que el espantapájaros al centro era el verdadero dueño del lugar. Reímos, pero al acercarme, sentí un escalofrío inexplicable. El espantapájaros era distinto a cualquier otro que había visto. Su rostro estaba hecho de una tela negra, los ojos eran dos piedras lisas y oscuras, y en su pecho colgaba un medallón oxidado. A pesar del calor, el aire a su alrededor era frío y denso, y el silencio era tan absoluto que ni los pájaros se atrevían a cantar. Esa noche, mientras desempacábamos, escuché pasos en la tierra seca junto a mi ventana, pero cuando miré, solo vi la silueta del milaral y el espantapájaros inmóvil. La casa crujía con cada ráfaga de viento, y el olor a madera vieja se mezclaba con el dulzor del maíz. En la cocina, mi madre intentaba animarnos con historias sobre la tía Lucía, pero mi padre apenas hablaba. Dijo que había encontrado símbolos extraños tallados en la cerca, como runas o marcas antiguas, y que el espantapájaros tenía uno igual en la espalda. Esa noche, el sueño me eludió. Escuchaba el susurro de las hojas del maíz, pero a veces, entre el viento, juraría que oía voces. Me levanté para mirar por la ventana y vi que el espantapájaros parecía haberse girado, como si mirara directamente hacia mi cuarto. El miedo me mantuvo despierto hasta el amanecer, y al salir el sol, el espantapájaros estaba en su posición habitual, pero el medallón en su pecho brillaba con una luz rojiza. Durante el día, el milaral parecía un lugar normal, aunque los vecinos evitaban pasar cerca. Un anciano del pueblo nos advirtió que nunca entráramos al campo después del atardecer, pero mi padre se burló, diciendo que solo eran supersticiones. Sin embargo, cada noche, el ambiente en la casa se volvía más pesado. Los relojes se detenían a la misma hora, las 3:33. Mi hermana menor comenzó a hablar dormida, repitiendo palabras en un idioma que no conocíamos. Una tarde, mientras jugaba cerca del milaral, encontró una muñeca de trapo enterrada junto a la cerca, con la misma tela negra del espantapájaros. Cuando la trajo a casa, el aire se volvió helado y todas las luces parpadearon. Mi madre, asustada, quemó la muñeca en la chimenea, pero el humo olía a tierra y sangre. Esa noche, los sueños fueron peores. Soñé que caminaba por el milaral bajo un cielo sin estrellas, y el espantapájaros me seguía, sus brazos extendiéndose como ramas secas. Al despertar, tenía la sensación de que alguien había estado en mi cuarto. Vi huellas de tierra junto a la cama y el olor a maíz podrido impregnaba el aire. Mi hermana lloraba, diciendo que la muñeca la llamaba desde el campo. Mi madre intentó tranquilizarnos, pero sus manos temblaban. Decidimos revisar el milaral al amanecer. Al llegar al centro, el espantapájaros tenía el medallón abierto, mostrando una semilla negra y brillante en su interior. Nadie se atrevió a tocarla, y el viento soplaba tan fuerte que parecía susurrar advertencias en un idioma antiguo. Mi padre insistió en arrancar el espantapájaros y quemarlo, pero cuando intentó acercarse, el suelo tembló y una bandada de cuervos apareció de la nada, atacándolo hasta hacerlo retroceder. El medallón se cerró solo, y la semilla desapareció de la vista. Esa tarde, el cielo se oscureció y una tormenta se desató sobre la granja, aunque el resto del pueblo permaneció seco. El agua golpeaba las ventanas y el viento hacía que las paredes vibraran. En medio del estruendo, escuchamos golpes en la puerta principal. Al abrir, no había nadie, solo un rastro de tierra mojada que llevaba hasta el milaral. El espantapájaros, bajo la lluvia, parecía más alto y sus ojos brillaban con una luz antinatural. A la mañana siguiente, descubrimos que todas las plantas del milaral estaban cubiertas de una sustancia negra y pegajosa. Los animales de la granja estaban inquietos y se negaban a acercarse al campo. Mi madre encontró otra muñeca, esta vez colgada en la puerta del granero, con la boca cosida y el medallón del espantapájaros pintado en la frente. El ambiente en la casa era insoportable, el aire era denso y cada sombra parecía moverse por sí sola.
Decidimos pedir ayuda al sacerdote del pueblo, quien al ver el medallón y las runas, palideció y dijo que la tierra estaba marcada por una maldición antigua, y que la semilla debía permanecer sellada o algo mucho peor despertaría bajo el campo. El sacerdote roció agua bendita alrededor del milaral y rezó oraciones en voz alta, pero el viento se llevó sus palabras y el espantapájaros no se movió. Esa noche, la tormenta regresó con más fuerza. Relámpagos caían cerca del campo, iluminando por segundos la figura del espantapájaros, que parecía moverse cada vez que el cielo brillaba. Los relojes de la casa se detuvieron de nuevo a las 3:33, y la temperatura descendió tanto que podíamos ver nuestro aliento en el aire. Mi hermana gritó desde su cuarto. La encontramos de pie junto a la ventana, con los ojos en blanco, murmurando en el mismo idioma extraño. Al intentar despertarla, una fuerza invisible nos empujó lejos. Desesperados, mi madre buscó en los viejos diarios de la tía Lucía y encontró una carta. Hablaba de la semilla maldita, plantada por un forastero siglos atrás, y del pacto hecho para proteger la aldea de una plaga. El espantapájaros era el guardián, y el medallón, la llave. Si la semilla se liberaba, la oscuridad reclamaría la tierra y a quienes la habitaban. Esa noche, los susurros en la casa se hicieron gritos, y las paredes sangraban un líquido negro. El espantapájaros apareció en la puerta, inmóvil, pero su sombra se alargaba hasta cubrir toda la sala. Mi padre intentó enfrentarlo con una antorcha, pero la llama se apagó al acercarse. El sacerdote regresó con sal, velas y crucifijos. Formamos un círculo en el salón, rezando mientras afuera el viento rugía y los cuervos golpeaban las ventanas. El espantapájaros seguía allí, cada vez más cerca de la casa, y el medallón en su pecho latía como un corazón. De repente, la puerta se abrió de golpe y el campo se llenó de figuras oscuras, otros espantapájaros, saliendo del maíz, marchando hacia nosotros. El sacerdote gritó que debíamos enterrar la semilla de nuevo, sellarla con sangre y fuego. Mi hermana, aún en trance, caminó hacia el campo, guiada por una fuerza invisible. Corrimos tras ella, luchando contra el viento y la oscuridad. En el centro del milaral, la tierra se abrió como una herida y la semilla negra flotaba sobre un remolino de sombras. El espantapájaros extendió sus brazos y las figuras oscuras rodearon a mi familia. El sacerdote recitó oraciones, pero el viento las ahogaba. Mi madre, llorando, cortó su mano y dejó caer sangre sobre la semilla. El remolino rugió y la semilla cayó al suelo. Mi padre encendió una antorcha y la arrojó al remolino, que estalló en llamas verdes y negras. Los espantapájaros gritaron con voces humanas y se desmoronaron en cenizas. El espantapájaros principal se inclinó hacia mí, como agradeciendo, y su medallón se apagó. El fuego consumió el centro del campo, y la tierra se cerró sobre las cenizas de la semilla. El aire se volvió claro y el silencio regresó. Mi hermana despertó del trance, confundida pero ilesa. El sacerdote nos ayudó a regresar a casa y bendijo cada rincón. Al amanecer, el milaral parecía normal, pero el espantapájaros había desaparecido. Solo quedó el medallón, enterrado en el lugar donde ardió la semilla. Los vecinos dijeron que la maldición se había roto, pero mi familia sabía que algo había cambiado para siempre. El aire era más liviano, pero el miedo seguía latente en nuestros corazones. Durante semanas, la granja estuvo en paz. El maíz creció fuerte y los animales recuperaron la calma. Sin embargo, cada noche, el reloj se detenía a las 3:33, aunque solo por unos segundos. Mi hermana decía que soñaba con un campo sin fin, donde los espantapájaros la observaban desde lejos, pero ya no se acercaban. Mi madre guardó el medallón en una caja de madera, sellada con sal y oraciones. El sacerdote nos visitaba cada semana, asegurándose de que no hubiera señales de la maldición. Pero yo sentía que el campo nos vigilaba, esperando el momento de despertar de nuevo. Un día, un forastero llegó al pueblo preguntando por la granja. Llevaba un tatuaje en el brazo, la misma runa del medallón. Dijo que su familia había sido guardiana de la semilla durante generaciones, y que el ciclo debía continuar. Mi padre lo echó, pero esa noche, el viento trajo consigo el olor a maíz quemado y tierra mojada. Al amanecer, encontramos huellas frescas en el campo, y el medallón, antes enterrado, apareció colgado en la puerta principal. Supimos que la maldición no había terminado, solo estaba esperando una nueva oportunidad. Mi madre decidió abandonar la granja. Empacamos nuestras cosas y dejamos el lugar antes del anochecer. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana del auto y vi, en el centro del milaral, una nueva figura de espantapájaros, idéntica a la anterior, con el medallón brillando bajo el sol.
Sentí una tristeza profunda, como si dejáramos atrás parte de nuestra alma. El campo parecía susurrar mi nombre, prometiendo que algún día tendría que regresar. En el pueblo, la gente evitaba mirarnos, y el sacerdote solo nos deseó suerte, sin prometer que estaríamos a salvo. Hoy, años después, aún sueño con el milaral. El susurro de las hojas me sigue, y a veces, cuando el viento sopla fuerte, creo ver la sombra del espantapájaros en los campos cercanos. El medallón reapareció en mi buzón hace una semana, frío y pesado como el primer día. Sé que la semilla de la maldición sigue viva, esperando el momento de germinar otra vez. Mi hermana ya no habla de sueños, pero sus ojos se oscurecen cada vez que escucha el viento. Y yo, cada vez que cierro los ojos, escucho la voz del espantapájaros. El ciclo nunca termina. Siempre habrá alguien que cuide la semilla.